En un frío día de invierno petersburgués, durante las Navidades de 1896, se daba una función de gala en el Teatro Mariinsky. Se representaba la Dame de Pique. Cantaba, en el papel de Gennan, el famoso Nikolai Figner. Después de la actuación del artista, como siempre ocurría, estalló una tempestad de aplausos. Figner salió a saludar al proscenio. Y desde las galerías del paraíso, dominando el ruido, se oyó una voz fuerte y juvenil. «Bravo, Figner. Bravo». Y con la misma fuerza, admirable precisión y musicalidad, pero en la clave de bajo, esta voz ejecutó varios fragmentos del aria que acababa de cantar Figner. En el entreacto, un acomodador del teatro se acercó al grupo de estudiantes que ocupaba los asientos del paraíso y llamó a uno de ellos aparte. Los que acompañaban al estudiante se miraron alarmados. Pero él, mientras hablaba con el acomodador, les hizo un ademán con la mano tranquilizándoles, no pasaba nada y volvería enseguida. El acomodador le condujo al camarín de Figner. El cantante retocaba su maquillaje ante el espejo. Cuando entró el estudiante, el célebre artista se sentó al piano y le propuso cantar lo que quisiera. Eligió el epitalamio de la ópera Nerón, de Rubinstein. Después de escucharle, Figner le preguntó si deseaba tomar parte en un concurso para el ingreso en el elenco del Teatro Mariinsky. «No», repuso el estudiante. «No tengo tales deseos». «¿Por qué?», inquirió Figner. «Con su oído y su voz naturalmente modulada puede hacer usted una magnífica carrera». El estudiante se encogió de hombros. «A cada cual le corresponde lo suyo», dijo. «A uno ser cantante de la ópera de Su Majestad Imperial, a otros». No terminó la frase, ni fue necesario. Figner comprendió que el estudiante, al referirse a «otros», tenía en cuenta a su hermana Vera Nikolaevna Figner, populista, condenada a cadena perpetua en la fortaleza de Shlisselburgo. «Entonces, adiós», dijo fríamente Figner. «Adiós», respondió alegremente el estudiante y, a todo correr, saltando de 3 en 3 los escalones, volvió a la galería con sus camaradas. Este estudiante era mi padre, Yakov Davidovich Drapkin, que, en los años de clandestinidad, se llamó Sergei Ivanovich Gusev, nombre por el que es conocido en el partido. Su biografía es típica de la nueva generación de Rusia, que emprendió la senda revolucionaria en la década del 90 del siglo pasado. La primera impresión fuerte de su infancia fue el asesinato de Alejandro II, el proceso contra los populistas y, especialmente, una ilustración que insertó Niva en la que se veía a Seliavov y a Perovskaya en el momento que los conducían al lugar de la ejecución. Luego, la coronación de Alejandro III. Los pogroms judíos, que señalaron el comienzo del nuevo reinado. Las salvajes escenas desarrolladas ante el palacio del príncipe Kurakin, gran terrateniente y potentado local, que ordenó distribuir entre los campesinos varias cubas de vodka en honor de la coronación. Los cadáveres de los mujiks muertos de la borrachera, tumbados allí mismo, en el Prado. Más tarde, ya en el umbral de la adolescencia, las entrevistas con los últimos populistas. Oye las primeras palabras de amor al pueblo, al mujik, a los pobres. La lectura que se convierte en pasión y que durante largos años deviene una necesidad insuperable. Una aversión instintiva a Dios y a la religión, lo que, después de conocer la doctrina de Darwin, se transforma en convencimiento consciente. Belinsky, Herzen, Pisarev, Dobrolyubov, Shevchenko, Nekrasov, Chernysevsky. Los círculos escolares, los libros de historia de la Revolución Francesa. El rompimiento con la familia. La labor instructiva con algunos obreros. Entabla conocimiento con el marxismo. Durante cierto tiempo vacila, duda de quién tendrá la razón, si los populistas o los marxistas. El círculo marxista, el estudio del manifiesto comunista. Año 1896. San Petersburgo. El Instituto Tecnológico, la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, creada por Lenin. La lucha en la ilegalidad, se organiza una tipografía con un mimeógrafo, la impresión de proclamas, la distribución de las octavillas todavía frescas, con letras borrosas de color violeta, a direcciones aprendidas de memoria. Marzo de 1897, participa en una manifestación ante la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, con motivo de haberse prendido fuego a sí misma, en la fortaleza de Pedro y Pablo, la estudiante Bétrova, empujada al suicidio a causa de los escarnios de que la hacían objeto los carceleros zaristas. Una semana después suena el timbre durante la noche, la policía. Un registro en el que se le encuentran folletos socialdemócratas y Rabochaya Gaceta impresa en mimeógrafo. Interrogatorios en la comisaría de policía.
responde que no sabe cómo habían llegado a su poder aquellas ediciones ilegales, ni quién era el remitente de la carta que se le encuentra en el bolsillo, ni puede decir a quién ha conocido durante su permanencia en San Petersburgo, pues no ha conocido a nadie. 6 meses de arresto, en la prevención, aprovechados para estudiar a fondo el Capital y una serie de libros fundamentales. Exilio a Oremburgo. En 1899 mi padre fue trasladado de Oremburgo a Rostov del Don, quedando bajo la vigilancia de la policía. Allí se incorporó inmediatamente a la organización socialdemócrata y pasó a formar parte del Comité del Don. En su labor de propaganda conoció a una joven de ánimo revolucionario, que le fue encomendada, como entonces solía decirse, para desarrollarla. Se enamoraron y contrajeron matrimonio. Mis padres unieron su destino en una época agitada. En Rostov comenzaron las detenciones. A fin de no caer en manos de los gendarmes, a raíz de su boda, gestionaron pasaportes para el extranjero y marcharon, primero a Alemania y luego a Bélgica. La vida les fue difícil, pasaban hambre, pero interesante. Para ganarse el sustento, mi padre lavaba los cristales de los escaparates de las tiendas. Cuando se acercó la hora de dar a luz, mi madre se colocó en un hospital anexo a un convento de monjas, católico. A las mujeres que durante cierto tiempo cuidaban de otros enfermos y fregaban los suelos se les dispensaba del pago por la asistencia durante el parto. Mi venida al mundo no modificó el modo de vida de mis padres. Como antes, hacían un trabajo cualquiera y el tiempo libre lo dedicaban a asistir a reuniones y a estudiar literatura. La iskra leninista atraía la atención de los emigrados revolucionarios. No vivieron mucho tiempo en el extranjero, no les alcanzaba el dinero, y además, les atraía Rusia, la labor revolucionaria. A mediados de 1902 regresaron a Rostov. Mi padre volvió a formar parte del Comité del Don. Posteriormente recordaba con frecuencia aquellos tiempos. Mientras las noches de verano eran templadas, las reuniones del comité se celebraban en la Isla Verde, situada en medio del Don. Al caer la tarde, los miembros del comité iban llegando uno a la orilla del río, a fin de no llamar la atención de los chivatos, el uno llevando un panecillo, el otro una sandía, quien, un trozo de chorizo, y en una barca preparada de antemano se dirigían a la isla. Allí encendían una hoguera y echaban los anzuelos. Si alguien se acercaba casualmente creía que estaban pescando. A veces permanecían reunidos hasta la mañana. Aunque la escisión del partido en bolcheviques y mencheviques no se había producido todavía, en el verano de 1902 se dejaba sentir claramente que en el partido había dos tendencias políticas, la revolucionaria y la oportunista. Cada cuestión daba lugar a encarnizadas discusiones. La enérgica actividad de los futuros bolcheviques dio sus frutos. Del extranjero llegaban sistemáticamente los números de Iskra, que se leían y releían hasta su desgaste total. Los círculos y grupos amorfos se fueron convirtiendo en organizaciones de partido rigurosamente centralizadas, sujetas a una férrea disciplina. Se establecieron enlaces con fábricas. Después de prolongados esfuerzos se consiguió montar nuestra tipografía y editar algunos folletos y octavillas ilegales. En los distritos obreros la juventud cantaba a porfía una canción compuesta por Gusev y que ridiculizaba a los maestros de taller, lacayos de los dueños, odiados por los obreros. Por ello no es casual que en noviembre de 1902 se desarrollaran en Rostov los memorables acontecimientos que Lenin calificó de embate hacia el auge general de la lucha de los obreros rusos, reivindicando la libertad política. Un conflicto ordinario en los talleres ferroviarios de Vladikavkaz condujo a una huelga de carácter económico, que se convirtió rápidamente en un acontecimiento político. La muchedumbre de huelguistas llenó durante 11 días el patio de los talleres de ferrocarril. Por primera vez en la historia de la Rusia zarista, se celebraron al aire libre enormes mítines, en los que se reunieron 20.000 y 30.000 personas. Cada día se incorporaban a la huelga los obreros de nuevas empresas. Y todo esto ocurría bajo la dirección del Comité del Partido del Don. Cualquier proclama del comité u orientación dirigida a las masas, la menor indicación de un orador en un mitin, era una orden que cumplían unánimemente decenas de miles de obreros. Al segundo día de huelga, Gusev despertó y se acercó a la ventana. Durante la noche había nevado, y las primeras nieves despedían claros resplandores bajo los rayos del sol de noviembre. Contemplando la nieve, Gusev pensó en la octavilla que el Comité del Don debía dirigir a los huelguistas. Su alma le sugirió, la primera nevada. La primera nevada. Se acercó a la mesa, se sentó y escribió lo siguiente. La primera nevada y, con ella, el primer estruendo lejano de la revolución que avanza. Los obreros de los talleres de Vladikavkaz han abandonado el trabajo y han presentado sus reivindicaciones.
En ellas no hay nada político y revolucionario, pero el propio hecho de una huelga tan grande hace saltar las viejas cadenas herrumbrosas de la autocracia. Y, posiblemente, antes de que llegue la futura, primera nevada, estos mismos obreros, en ordenada muchedumbre, marcharán bajo las rojas banderas de la socialdemocracia a los gritos de «Abajo la autocracia». ¡Viva la libertad!, desfilando por las calles de Rostov, que nunca han escuchado los gritos redentores de la libertad. Ellos, y solo ellos, están en condiciones de derribar el viejo y putrefacto edificio de la autocracia, solo ellos son capaces de dar la libertad a la Rusia oprimida y hambrienta. Estas palabras se convirtieron en realidad antes que cayera nuevamente la primera nevada. Un domingo de marzo de 1903, miles de obreros de Rostov se habían reunido, como de costumbre, en el barranco de Temernitskaya para pelear, a puñetazos, cuando aparecieron cerca del lugar centenar y medio de obreros, miembros del partido. Unos 50 rodearon a un compacto grupo de camaradas que llevaban banderas rojas. Los restantes se mezclaron entre la muchedumbre, a fin de conducirla hacia la ciudad cuando fuera preciso. En el momento fijado de antemano fue desplegada una bandera y un orador se subió a hombros de los obreros. Una voz se impuso a la muchedumbre: «Aquí, camaradas». El fuerte viento hizo ondear las banderas y todos vieron las consignas en ellas escritas: «Viva la libertad política, viva la jornada de 8 horas, abajo la autocracia». Miles de obreros se incorporaron a la manifestación. Por hondonadas, barrancos y derrumbaderos, la muchedumbre siguió avanzando cual un torrente, se precipitó hacia abajo, a la línea del ferrocarril y, a los acordes desafinados, pero pujantes de la Marsellesa, marchó rápidamente cuesta arriba, hacia la calle principal de la ciudad. A ella se unieron miles de manifestantes. Los acontecimientos se desarrollaban exactamente según el plan que había trazado Gusev, por encargo del Comité del Don. Gusev dirigía el torrente de manifestantes y observaba los manejos de la policía. Tan pronto como los gendarmes concentraron sus fuerzas, dio la orden: «Plegad las banderas y dispersaos». Los obreros comenzaron a replegarse por las calles laterales, arrojando piedras a los gendarmes y a los cosacos. Durante uno de los choques resultó muerto un comisario de policía. Aquella misma noche comenzaron las detenciones. A Gusev, como dirigente de la manifestación, le amenazaba la horca por la muerte del comisario. Antes de que llegaran en su busca, huyó de Rostov. Dando rodeos, trasladándose de un lugar conspirativo a otro, consiguió llegar a una posada polaca medio derruida, lugar de paso a través de la frontera. Un contrabandista tuerto, salpicando su lenguaje con blasfemias y maldiciones, regateó cada céntimo. Finalmente ajustaron el trato y se pusieron en camino. Durante la noche había helado, bajo los pies crujía la fina capa de hielo. Mi padre marchaba deprisa, sin mirar atrás. Solo adelante, pronto, adelante. La escisión. Pugnaba por llegar a Ginebra con el ferviente deseo de conocer a personas de las que tanto había oído hablar, a quienes consideraba sus maestros, Plejánov y Lenin. Pero la entrevista con Plejánov fue para él una amarga decepción. En lugar de un luchador revolucionario se encontró con una persona totalmente ajena, de modales señoriales. Escuchó negligentemente su relato acerca de cómo iban las cosas en Rostov, y solo se animó cuando alguien propuso organizar una sesión de espiritismo en broma, para los huéspedes que había en la casa de campo de Plejánov. Lenin era bien distinto. Desde la primera entrevista admiró a Gusev por lo afable, por aquella sencillez peculiar, la formidable serenidad y el pujante intelecto de Lenin. Se encontraron por primera vez en la calle, luego Lenin le invitó a su casa, preguntándole con gran interés y haciendo que relatara una y otra vez los acontecimientos de Rostov. En Ginebra, supo Gusev que, en su ausencia, había sido elegido delegado del Comité del Don al segundo Congreso del partido. El Congreso se inauguró en julio de 1903 en Bruselas. A Gusev se le encomendó acompañar desde Ginebra a Bruselas a varios delegados obreros al Congreso. Se alojaron en una fonda de la parte vieja de la ciudad. Disponían de poco dinero, iban sin afeitar, con la típica camisa rusa y las botas rotas, ofreciendo un brusco contraste con el respetable público de Bruselas. El Congreso llevaba ya una semana de sesiones cuando se produjo un hecho imprevisto, del que fue culpable Gusev sin proponérselo. En el tiempo que quedaba libre entre las sesiones, los delegados se divertían como podían. Esto no era un inconveniente, sino que, por el contrario, infundía ánimos y aumentaba la capacidad de trabajo. Se reunían a comer a la misma mesa y se conducían bastante ruidosamente. A Gusev, por tener buena voz, le hacían que se sentara al piano y cantase el epitalamio, la boda, de Dargomishsky, y el prólogo, de Payasos. Los camaradas insistían en que repitiera las canciones.
En la calle, bajo las ventanas del comedor, empezaron a agruparse los curiosos. Esto atrajo la atención de la policía belga, para la cual, sin duda, no habían pasado desapercibidas las típicas figuras de los emigrados políticos rusos. La policía belga se apresuró a comunicar sus observaciones a la ojrana zarista, que iba a la casa del Congreso. El primero en darse cuenta de que le seguían fue Gusev. Dio a conocer sus sospechas a los camaradas. Se comprobó que éstas eran fundadas. Entonces se acordó trasladar las sesiones del Congreso a Londres. Esto no ocurrió sin percances. Algunos delegados fueron llamados a la comisaría de policía, donde dijeron que eran suecos. Gusev alegó ser un estudiante rumano que había llegado a Bélgica por un asunto amoroso. Varios días después, los delegados llegaron a Londres y el Congreso reanudó su labor. Fue entonces cuando se exteriorizaron las divergencias existentes entre los iskristas. La raíz de las mismas se evidenció claramente en la polémica entre Lenin y Martov sobre el primer párrafo de los estatutos del partido, en el que se definía la condición de miembro del partido. Para Gusev, que poseía la experiencia de la lucha en Rusia, no había dudas a este respecto. Habló lacónica y resueltamente. En las actas del Congreso figura lo que sigue, me ha correspondido hablar el último. No tengo nada que añadir a lo dicho. Soy partidario de la formulación de Lenin. La discusión alrededor del primer párrafo de los estatutos fue la primera explosión de las divergencias que existían en el seno de los iskristas. Los partidarios de Lenin, al obtener la mayoría, comenzaron a denominarse bolcheviques y los adversarios de Lenin, mencheviques. Al día siguiente de la sesión de clausura, los delegados bolcheviques se encaminaron al cementerio de Igate, para depositar una corona en la tumba de Marx. Desde el cementerio fueron a un extenso parque. Se sentaron en una pradera y comenzaron a examinar los planes futuros. Todos se sentían impresionados por la escisión que acababa de producirse. Para muchos significaba romper con los amigos y con las personas más íntimas. Los ánimos eran buenos, pero se percibía que aquello era duro para no pocos. Lenin estaba tranquilo y firme. Dijo unas palabras y se enderezó el ánimo de los reunidos. No se sabe lo que hubiera durado la conversación, a no ser por un ocioso fotógrafo que, al ver al singular grupo, quiso plasmarlo en la placa. Como no era conveniente ser fotografiados en víspera de marchar a Rusia, todos se esfumaron como por encanto. Gusev marchó con Lenin. Anduvieron por las calles londinenses. Era un día gris, nublado, de los que son frecuentes en las orillas del Támesis. Lenin iba ensimismado en sus pensamientos, silbando entre dientes. Su figura fornida y bien proporcionada irradiaba indomeñable energía. Efectivamente, aquel hombre tenía derecho a pronunciar las históricas palabras: dadnos una organización de revolucionarios y removeremos a Rusia en sus cimientos. El mismo día Gusev abandonó Londres, a fin de recorrer las ciudades meridionales de Rusia e informar del Congreso. Sin embargo, a insistencia del Comité Central del Partido, volvió de nuevo al extranjero, por estar amenazado con pena de muerte en el proceso que un tribunal militar celebraba contra los participantes de la manifestación de marzo en Rostov. Esta es la juventud de mi padre, que conozco contada de viva voz por él mismo, a través de sus camaradas, y también por los documentos que se conservan en los archivos del partido.